Presento a continuación a Sigfredo Chiroque Chunga, asociado a Foro Educativo, educador, filósofo, sociólogo, experto en el seguimiento y análisis de políticas educativas. Actualmente es presidente del Instituto de Pedagogía Popular y miembro de la Sociedad de Investigación de la Educación Peruana. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación, ha desarrollado diversas consultorías para gobiernos regionales y locales en todo el país, también para instituciones privadas y ONG, y es autor de diversos libros sobre educación, sobre capacitación docente, sobre pedagogía y sobre magisterio. Sigfredo. Bueno, ante todo, gracias a la OEI y gracias a Foro Educativo para poder compartir algunas ideas. El espacio de tiempo no da para mucho, así que casi me voy a limitar a plantear desde un enfoque premeditadamente humanista. Voy a plantear algunas tesis para el debate sobre los buenos docentes y sus méritos. Estoy cambiando también de manera intencional el título que me han asignado, que es el de la buena docencia y la meritocracia. Porque parto con la primera tesis para el debate. Es preferible hablar de trabajadores profesionales que ejercen la docencia con la finalidad precisa de formar personas. Es decir, lo que quiero llamar la atención es que no deberíamos hablar de la docencia, sino de los trabajadores profesionales que practican la docencia. Bueno, ya nos llamaba la atención en el abuso de categorías en abstracto, ¿no? Hablar de la enfermedad y no hablar del enfermo, hablar de la medicina y no de los médicos, hablar de la docencia y no hablar de los docentes, de las personas de carne y hueso que ejercen la docencia. Y esto no es una abstracción. Por ejemplo, si yo sigo los planteamientos neoliberales que estaban en la anterior ley de carrera pública magisterial, vigente todavía, la nueva ley de carrera pública magisterial, y el proyecto de ley que está ahora, se plantea, en resumen, la inestabilidad laboral, disque en abstracto a la docencia. En lo concreto sería inestabilidad laboral para profesores de carne y hueso con una media de edad de 45 años, que es la media de edad de nuestros maestros en el Perú, que entonces, por obra y gracia de esa decisión en abstracto de la docencia, se quedan en la calle. Me niego, como diría mi profesor Paulo Freire, a ese tipo de planteamiento. Plantearía entonces más bien una segunda tesis y una tercera tesis para poder arribar a planteamientos positivos. En la segunda tesis tiene que ver con la siguiente enunciado, que el trabajo de la docencia deberíamos encararlo como fin y medio al desarrollo. En el proyecto educativo nacional, cuando discutimos el proyecto educativo nacional del Perú, se precisó algo muy importante, que la educación es al mismo tiempo un fin al desarrollo humano, es decir, que la educación permite a la persona la realización de ella, pero al mismo tiempo es un medio. El docente, la educación permite el desarrollo de aprendizajes, etc. Es un medio, pero no es solamente un medio, sino también es un fin. Si caemos en una visión solamente de fin, caemos finalmente en algo idealista. Y si solamente levantamos la propuesta de que la educación es un medio, caemos
en un vulgar pragmatismo, tal como lo plantea y lo postula el modelo neoliberal. De igual manera, asumimos, deberíamos decir, que el ejercicio, la práctica de los trabajadores profesionales que ejercen la docencia, deberíamos verla como fin y como medio. Es decir, como fin en la medida en que permita la realización de las personas que ejercen ese ejercicio, que permita que yo como docente me sienta bien, me desarrolle, que no solamente sea visto como un mecanismo medio que me permita la meritocracia, solamente el logro de aprendizaje de los demás. No, esa es una segunda dimensión importante, pero si la vemos de manera unilateral, creo que caemos en una visión no humanista. Entonces planteo que deberíamos encarar la docencia como fin y como medio. Y esto trae como consecuencia varias cosas. Si la planteo así como fin y como medio, debo postular, por ejemplo, que las remuneraciones deban pensarse tal como se postula en el proyecto educativo nacional, tal como se escribió en el proyecto educativo nacional, que debería constar de dos grandes aspectos, ¿no? Un salario, una remuneración básica justa y digna, en la cual el maestro, independientemente de los desempeños, ¿no? pueda tener, realizarse como persona, como gente, ¿no? Y la segunda parte, como medio, que deba tener una remuneración diferencial. Estoy casi citando textualmente el proyecto educativo nacional del Perú, ¿no? En el cual se postula esa doble dimensión olvidada infelizmente en nuestra patria. El PEN ha servido simplemente como un archivo, como un paraguas para decir políticas ajenas. Esta propuesta que está inclusive en debate, realmente una primera cosa que les sugeriría a mis amigos del ministerio, que es su propuesta, ¿no? que deberían pasarla por un criterio de análisis para ver cómo lo conjuga con el proyecto educativo nacional, por ejemplo en esta parte de remuneraciones docentes. Una tercera tesis es que la práctica social de la educación solamente se explica dentro de una relación entre sujetos que aprenden y sujetos que enseñan. Reconozco ser discípulo de Freire. Freire hablaba que no existe docencia sin dicencia. No existen sujetos que enseñan sin sujetos que aprenden, ni sujetos que aprenden sin sujetos que enseñan. Y por lo tanto, si son sujetos que enseñan, sujetos que aprenden, ambos tienen derechos. El docente tiene que respetar el derecho de los sujetos que aprenden y viceversa. Las leyes deberían respetar, también buscar el equilibrio en ambos casos. Los actuales planteamientos, tanto de la ley vigente como del proyecto de ley, no se fijan en este criterio. Por ejemplo, voy a citar dos casos. Estabilidad laboral. En el proyecto que alguna vez se estuvo manejando en el Consejo Nacional de Educación, porque también aquí a veces se plantea, anoche escuchaba en un programa de televisión, yo he visto ayer creo que salió un artículo de nuestro amigo Hugo Díaz, en el cual plantea que la propuesta que está vigente, esa es la que se discutió en el Consejo. No es así, En el Consejo se planteó unas cosas más interesantes, ¿no? Se plantearon cosas más interesantes, como la búsqueda de conjugar ambos derechos, ¿no? La búsqueda de poder encontrar
efectivamente, si hay un mal maestro, el derecho de los estudiantes a tener un buen profesor. Yo no diría que hay que esperar la tercera vuelta, la tercera evaluación. Yo a la primera evaluación lo sacaría a ese profesor, ¿no? Pero, ¿por qué? En mérito al derecho de los sujetos que aprenden. Pero en mérito al derecho de los sujetos que enseñan, de carne y hueso, como decía antes, con una media de edad de 45 años en el Perú, ¿no? Entonces, yo a ese profesor lo mandaría a otro lugar, a que se desempeñe otras tareas. Estaría respetando simultáneamente el derecho de los sujetos que aprenden y el derecho de los sujetos que enseñan. De igual manera, en el caso de las remuneraciones docentes, en relación al derecho del sujeto que enseña, daría la remuneración justa, ¿no? Y en función al derecho de los sujetos que aprenden, daría la remuneración diferencial, ¿no? Es decir, mayor diferenciación de remuneraciones a mayor mérito en términos de logro. Pero eso lo relativizaría con la última tesis, que es la concreción del derecho de los sujetos que aprenden. No tiene que ver solamente con el factor docente, ni mucho menos con los desempeños individuales de los docentes. Hay otros factores que me van a decir que un docente, un educando, tiene determinados desempeños. No es una práctica solamente individual, como nos recordaba la colega de Argentina, es una práctica colectiva, ¿no? Y hay un conjunto de factores que condicionen y determinan los logros de aprendizaje. Esa visión mecanicista, que luego que entras a nueva ley de carrera pública magisterial per se, ipso facto, ya van a haber mejores logros de aprendizaje, creo que es una caricatura, ¿no? Realmente es una caricatura. Prueba saltando. Departamento de Loreto, tenemos el 34% de los maestros en el departamento de Loreto, la región Loreto, que han ingresado a la nueva ley de carrera pública magisterial, ¿no? Están en el primer lugar en términos de porcentaje de inserción a la nueva ley de carrera pública magisterial. Loreto está en el último lugar en términos de la evaluación censal de estudiantes. Moquegua apenas tiene el 8% de los que han ingresado a la nueva ley de carrera pública magisterial y está en primer lugar en términos de la evaluación censal de estudiantes. Alguien me podrá decir, estás abusando, porque eso no es automático, y le daría la razón, no es automático. Justamente por eso es que estoy criticando el mecanicismo, la visión mecanicista de algunos que postulan, porque ingresaste, acá viene la panacea, acá viene la calidad de la educación, como si fuera el único factor que interviene en el mejoramiento de la educación del país. Yo repito esas 4 tesis para terminar. Una tiene que ver que hablemos de los docentes en concreto y no tanto de la docencia. 2, que hablemos de ese trabajo de docencia como fin y como medio, y no solamente como medio. 3, que hablemos de esa relación de docentes como una relación de sujetos, de personas, sujetos que enseñan, sujetos que aprenden. Y finalmente, que hablemos de que el factor docente es solamente uno de los factores que determinan o condicionan mejores logros de aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, Sigfredo. Gracias a los dos ponentes por atenerse tan rigurosamente al tiempo y en tu caso, Sigfredo, gracias además por señalar y apuntar a cosas muy concretas que es lo que pretendemos, que aquí surjan cuestiones para el debate.